Emuná, Dios te librará de todas tus opresiones. Y vamos a leer Isaías 43:17 en la traducción del lenguaje actual. Dice: los guerreros de Egipto persiguieron a los israelitas con caballos y carros de guerra, pero se hundieron en el mar y ya no pudieron levantarse. La luz de sus vidas se apagó. Y ahora Dios le dice a su pueblo: no recuerdan ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Gracias, Padre Santo. Bendice esta prédica, esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podemos ver que iba Israel caminando. Habían visto cosas grandes. Y luego Dios les dice: no estén pensando en lo de atrás. Ahora quiero que se enfoquen adelante, porque de hecho yo voy a hacer algo nuevo con ustedes y ya he empezado a hacerlo. Están en un desierto, pero en este desierto voy a abrirles camino en el desierto, y en este desierto que no hay agua voy a hacer brotar ríos de la tierra seca. Y eso es lo que Dios nos está diciendo ahora en esta mañana. Si nosotros sentimos que estamos en un desierto, que no hay cultivos, que no hay agua, que no hay caminos, fíjese, porque usted está en un desierto y usted no sabe cuál es el camino para llegar a un lugar, a un oasis o a un lugar, ¿verdad? Entonces debemos de entender que todo esto es por fe, y por eso escogí esta palabra que quiere decir emuná, que quiere decir fe o quiere decir creer. Ya no voy a hablar más de esta palabra. En 1 Corintios 15:10 también Dios nos tiene este versículo para empezar. Dice: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a Dios, a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino que Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Y entonces el apóstol Pablo hizo muchas cosas, pero ¿cómo pudo haber sido posible esto? Y es que hay algo intrínseco, hay algo interior que se llama fe. Esto es lo que Dios da, es un don. La fe, dice la Biblia en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la NTV dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Ok? Esto no es la razón, esto es emuná. Es algo que Dios ha puesto en nosotros. En la TLA dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿De qué ahorita estás tú confiado que vas a recibir de parte de Dios? ¿Y de qué estás convencido que va a suceder, que aún no existe, que aún no lo puedes ver con los ojos tangibles? Pero de hecho vamos a recibirlo. Cada vez que algún pueblo oprimió a los hijos de Dios, cada vez que las circunstancias han oprimido a los hijos de Dios, o sea que hemos estado metidos en circunstancias adversas, Dios ha mandado libertadores. Y estos libertadores pues pueden empezar desde la palabra de Dios, que nos da libertad interior. También Sansón, fíjense que le ayudó a liberar a su pueblo de sus enemigos, y así estaba profetizado. Otro libertador fue Moisés. Casi no hablamos mucho de Moisés nosotros, ¿sabía? Los cristianos damos por sentado muchas cosas. Hablamos más de David, que derrotó al gigante, pero realmente cuando usted viene a ver la fe de Moisés, fue mucho más probado que el rey David. Lo que pasa es que la función del rey David era otra, era otro pacto, Dios con el rey David. Pero si usted va a ver bien, la obra de Moisés con su pueblo fue una cosa colosal, una cosa grande. Era algo impresionante, como él estaba en el palacio del faraón. Él era un príncipe y él ya no se sentía que esa era su gente. Él ya se sentía incómodo estando con la gente que él sentía que no eran de verdad su verdadera familia, sino que su verdadera familia era su pueblo. Entonces yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia católica y yo me metí mucho con Dios, y yo me acuerdo cuando yo me sentía de la misma manera. Yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si aquí no tengo nada, yo ya no siento nada espiritual. La espiritualidad de aquí
ya no me llena. La que yo traigo me llena más. Entonces, y a mí me perseguían para decirme, no te vayas, porque yo empezaba a predicar de Cristo. Yo me sentía muy libre. Pero es una sensación bien impresionante el sentir que las personas con que usted ha convivido algún tiempo, después ya esas personas ya no son parte de su vida y no van a ser más. Entonces yo me acuerdo cuando tomé la decisión de salirme para irme al cristianismo y sentí una gran libertad. Cuando me fueron a buscar y me dijeron que por qué abandonaba la verdad por la mentira. Y yo les dije, Cristo no es ninguna mentira, yo no estoy abandonando a Cristo. Pero yo no quería estar en un lugar donde yo no sentía que era mi familia. Y antes no me había percatado de eso. Entonces esto pasa cuando Dios le abre el corazón, cuando Dios te abre la mente, usted empieza a sentirse que allí no es su lugar. Esto fue lo que le pasó a Moisés. Había crecido en el palacio, había estado con ellos todo el tiempo, pero de repente ya no quería estar ahí. Incluso mató a un soldado, a un oficial egipcio. Entonces ve usted cómo solo Dios pudo haber hecho esto. Todo el mundo era esclavo. Pero mete Dios a Moisés de una manera increíble, asombrosa, a través de él, que era un bebé, ¿verdad? Lo van a dejar en un cesto, su padre Amram y su madre Jocabed, junto con Miriam, que Miriam lo persigue, lo sigue, lo tiran en el Nilo, lo dejan ir en el Nilo, y de ahí llega hasta las manos de la hija del faraón. Y de ahí Miriam dice, bueno, yo conozco una nodriza y era la misma mamá, que lo amamantó hasta los 3 años. Luego ya lo dejan en el palacio después de los 3 años creció, se hizo un hombre y tuvo una educación increíble, de príncipe, de guerrero. Y esa educación Dios la usó después para levantar a su pueblo. Cuando ya Dios le abre el corazón, le hace entender quién era su gente, le hace entender bueno, usted sabe que Moisés quiso liberar a su pueblo a su manera, ¿verdad? Por eso es que mató al oficial. Cuando en otra vez se pone a pelear con otra persona, le dice a alguien, un mismo judío, le dice, bueno, ¿acaso me quieres matar tú? ¿Quién te ha puesto de libertador? ¿Me vas a matar como mataste al oficial egipcio aquel día? Y entonces él se avergüenza, huye. Sale exiliado, si no lo mataban, y ahí pasa 40 años. Cuidando ovejas. El gran hombre educado pasa 40 años. El hombre estudiado, que había nacido para cosas grandes, pasa de pastor cuidando ovejas 40 años. ¿Qué les parece? De ahí Dios lo llama para que vaya a liberar a su pueblo. El rey, el faraón no lo quería, no lo amaba, lo odiaba, lo detestaba, pero murió. Cuando ya muere el faraón, bueno, ya se regresa. Y él empieza a tratar con el nuevo faraón, que era la persona con que él se había creado a la par, ¿verdad? Que era el hijo del rey. Entonces, ustedes pueden ver cómo estas dos personas comienzan a interactuar, y es una cosa impresionante porque ellos habían sido prácticamente como hermanos de crianza. Entonces, pero ahí el corazón, a pesar que habían sido amigos, el corazón ya del rey ya se pone duro. ¿Okay? Y Dios tiene que hacer cosas grandes. Dios tiene que mostrar su gran poder. Entonces vemos cómo Dios mandó a Moisés, cómo Dios también mandó a un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y que vino a liberarnos del pecado y del castigo eterno. Entonces, hermanos, cada vez que hemos tenido problemas o hemos sido oprimidos, entonces Dios lo hace. En este momento, muchos de nosotros podríamos tener, o tenemos más bien dicho, algunas de estas cosas que son debilidades, carencias, falta de oportunidades en algunos casos, o muchas personas tienen más necesidades que otras, ¿verdad? Las circunstancias les están atormentando, tienen carencias, están faltos son impotentes hacia ciertas cosas, pero esto no es ningún problema para Dios. De hecho, cuando la Biblia dice que antes de caer en pecado mejor te cortas la mano, la pierna, el ojo, entonces Dios lo que está diciendo es que para Él no es ningún problema que no tengas ni manos, ni piernas, ni nada de eso. Para Él no es problema, porque Él todo lo puede, ¿ok? Entonces, ¿quién le va a venir a decir a usted, mira, quítate el brazo, quítelo? O sea, solo alguien que diga, mira, mejor que entres al cielo completo, pero para mí no hay problema que no tengas cualquiera de tus extremidades.
Para mí no hay ningún problema que tú tengas todas las carencias que tienes, que seas débil. Eso no es problema. Para mí es mejor porque yo voy a hacer mi poder contigo. Amén. Entonces esta palabra emuná se usó en los tiempos bíblicos de Israel para decir que tenemos fe. Es como estar diciendo mi credo, ¿ok? Frente a un problema, frente a un gigante, frente al miedo, lo que estamos diciendo es: yo debo creer en aquello sobrenatural, suprarracional, exponencial. Esta es la fe. Debo creer con esta fe. Entonces la razón no nos alcanza frente a la montaña de problemas. Y allí debemos de tener emuná, es decir, fe. La palabra la estoy diciendo como se dice en el hebreo, como está puesto en la Biblia. Esta palabra ha sido traducida como fe, ¿verdad? Emuná en el conocimiento judío por excelencia se traduce comúnmente como fe y como creencia. ¿Ok? Cuando hablamos, hay un montón de palabras en la Biblia que vienen de la raíz emuná y que le han puesto verdad, también le han puesto fidelidad. Entonces es mi credo, lo que Dios me ha hecho creer, lo que Dios me ha hecho ser. Yo no me puedo desprender de lo que soy. Por eso usted ve que cuando hay varios mártires y cuando van a estas personas a ser sacrificadas, les dicen: renuncia a Cristo o va a morir. Entonces una persona que tiene tan metida su fe no puede decir: yo no soy eso, porque eso es lo que soy. Entonces dice: no, yo no voy a renunciar, porque le están diciendo: deja de ser lo que tú eres y usted no va a dejar de ser lo que es. Amén. Entonces, hermanos, esta palabra también, los sinónimos en hebreo son, fíjese bien, verdad, confiable, amén, artesano, ¿verdad? Tienen la misma raíz. Emuná es el entrenamiento en el deseo de dar y beneficiar. Cuando usted da y beneficia es por lo que usted es. Amén. Cuando hablamos de la palabra artesano, que es la misma palabra, es porque se hace un ejercicio espiritual. El artesano está tan acostumbrado a hacer su trabajo que lo hace una vez y otra vez que él ya sabe, a ciegas lo puede hacer, porque ya está muy acostumbrado a hacer su trabajo. Por eso la palabra emuná es sinónimo de artesano. Cuando usted dice amén, está diciendo emuná, ¿sabía? Cada vez que decimos amén, quiere decir: así sea la verdad de Dios que quiero que pase y va a pasar. Amén. Entonces, hermanos, para las personas que no comprenden la fe, estas personas suelen pensar en la fe como una estrategia para la gente que no es capaz de pensar por sí misma. Por eso dicen: la iglesia es para los dundos. Pero de hecho el sabio Salomón escribió: el tonto lo cree todo. ¿Ok? Porque hay cosas que no se deben de creer. Y también él escribió: el sabio comprende. El sabio comprende. El sabio entiende. Pero el emuná es la convicción innata. Es una percepción de la verdad que trasciende la razón más que evadirla. ¿Ok? Usted no evade la razón, sino que la emuná trasciende. Por eso es que la fe es la certeza de lo que estamos esperando. Es estar convencido de lo que vamos a recibir. Y qué bueno, qué alegría que podamos nosotros ejercitar la fe. Fíjese, ahí se ejercita de varias maneras. Por ejemplo, cada vez que queremos que la fe pase, cuando en nuestro corazón Dios nos dicta un decreto, algo que va a pasar. Por ejemplo, Él no nos puede abandonar. Él es nuestro Padre. Él no nos va a dejar en los problemas, en las situaciones. Y cuando nosotros decimos el texto bíblico, cuando lo confesamos, lo declaramos, entonces nosotros estamos practicando la emuná, la fe, la creencia. Y eso es lo que va a suceder, eso es lo que va a pasar. Amén. Entonces, hermanos, el sabio comprende, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habla de comprender? Porque la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento pueden mejorar la genuina emuná.
¿Ok? La genuina fe. Pero la fe no está basada en la razón, ¿verdad? Y es que la razón jamás podrá alcanzar la certeza de la emuná o de la fe, ya que se habla en términos razonables. Siempre puede ocurrir que llegue un razonamiento mejor y que demuestre la falsedad del tuyo, mientras que con la fe no hay quien pueda, ¿verdad? Entonces, hermanos, la emuná es similar a ver algo con la carne propia. La razón te puede ayudar a entender mejor lo que ves, pero va a costar mucho convencerte de lo que nunca viste. Vemos que la emuná perdura incluso cuando la razón ya no alcanza, ¿verdad? Cuando usted se percata y usted dice, ya lo vi, ya lo entendí, así va a ser. Lo vi en carne propia, o sea, ya lo percibí. Por eso es importante buscar la sabiduría, buscar el entendimiento y buscar el conocimiento. Y estos son los consejos de Salomón en Proverbios, que sobre todas las cosas nosotros debemos de buscar el conocimiento de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Biblia. Tenemos que buscar la inteligencia, tenemos que buscar la sabiduría. ¿Ok? Porque nos van a ayudar a entender mejor lo que nos está pasando. Nos van a ayudar a entender mejor lo que es la fe. Por eso decidí escribir esta predicación, porque mi emuná, mi fe, mi creencia interior me dice que en los tiempos que vienen Dios hará grandes cosas entre nosotros los que creemos. Los que por alguna razón podríamos estar oprimidos o con obstáculos que no hemos podido superar aún. No sé cuáles son los obstáculos que tienes. No sé cuáles son los problemas que tienes y que no puedes superar. Pero para Dios no es ningún problema. El que sea. Dios no tiene obstáculos. Dios no es chiquito. Dios no tiene límites. Dios no tiene obstáculos de nada. ¿Ok? Si nosotros le pedimos fe y buscamos hacer los ejercicios espirituales de la fe, vamos a ir creciendo en la fe. Una de las cosas que tenemos que hacer con el emuná es entregarle a Jesús todas esas carencias de las que estoy hablando, esas debilidades, las impotencias, los fracasos, porque para Él no hay nada imposible. Las personas que tienen carencias o que tienen muchas debilidades y que se las han entregado a Dios, Dios los ha superado. Hay personas que llegaron al límite y le dijeron, Señor, ya no puedo más, te entrego esta situación, te entrego lo que soy. Y de ahí Dios, cuando las personas estaban fracasadas, de ahí Dios los hizo grandes personajes. No importa lo que no pudieron tener. Dios dice, no te hace falta, o Dios dice, te lo voy a dar. Han habido milagros en campañas donde Dios ha hecho crecer brazos, piernas. Y han habido personas que tampoco, nunca les crecieron porque Dios dijo, no te lo voy a dar porque no lo necesitas. Lo que me necesitas es a mí. Y las personas, yo estaba en una campaña una vez y yo vi como una persona inválida se paró cuando nadie estaba viendo. Y estaba la silla atrás. Todo el mundo estaba hacia la tarima. La silla estaba en un graderío atrás y yo alcancé a ver, porque estaba atrás, que la persona, cuando dijeron levántense ahora en el nombre de Jesús, yo vi que la persona temblaba y le temblaba y no podía, se sentaba. Pero y ahora cree y levántate, y le temblaba y no podía, estaban débiles las piernas. Realmente se paró y empezó a caminar. ¿Ok? Entonces, y he visto como otras personas también no han recibido ciertos milagros y dicen, no importa, Dios me quiere así por alguna razón y así le voy a servir. Amén. Entonces debes de entregarle. Y esto hágalo. Y esto hagámoslo de verdad. De verdad, de corazón. Señor, yo siento que yo no puedo con esto. Yo siento que no puedo con lo otro. Pero la palabra de Dios manda que yo te entregue todo lo que yo no soy, lo que yo no puedo, mis debilidades, mis carencias, mis imposibilidades, todo te lo entrego con sinceridad. Y Dios va a obrar. Amén. Entonces, hermanos, Dios no necesita que nosotros seamos tan perfectos, fíjense.
Dios necesita que nosotros obremos con Él. Y esta es la confianza en Dios, de que cuando nosotros le pedimos algo, cuando nosotros vamos haciendo las cosas creyendo, Dios nos va a ayudar. Amén. Yo me puse a pensar eso que les dije hace un momento. ¿Por qué Dios dice, si tu mano te es ocasión de pecar, quítate la mano? Porque para Él no hay nada imposible. O sea que, digamos que la persona se la quita y con la intención, pues, supóngase el caso, que viene alguien y dice, esta mano me hace pecar siempre, y se la quita. Sí, póngale el caso. Pero para Dios no, si la persona fuera sincera, para Dios no hubiera problema en ayudarle y que la persona tuviera una vida normal. ¿Ok? Pero Dios lo que está diciendo es que te apartes. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermanos, debemos de entender que debemos de entregarle todo esto que nos hace falta a Dios. Todas tus debilidades, entrégalas, porque Él hará grandes cosas. Acuérdate ¿qué fue lo que le entregó aquel malhechor? Que estaba crucificado al lado del Señor. No dice la Biblia hacia el lado derecho, no dice hacia el lado izquierdo. No sé. Hay evangelios, como el evangelio de Nicodemo, que dice que el ladrón que confesó a Jesús se llamaba Dimas y el otro se llamaba Gestas. ¿Ok? Entonces dice la Biblia que los dos lo estaban insultando al Señor, pero que de repente uno de los dos ladrones ya empezó a decirle de otra manera que se acordara de él. Entonces le entrega sus debilidades. Ese hombre estaba perdido, ese hombre iba para el infierno. Pero en el momento empieza a hablar con Jesús y le entrega su muerte, le entrega, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso, cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le entregó Jesús? La salvación, la vida. No andes pensando que vas a ir por la vida ahí sin entregarle nada a Dios. Entrégale todo, Señor, esto que me hace falta, esto que no tengo, esta situación. Para ti no hay nada imposible. Cuando tú te sientes en el desierto, cuando sientes que no hay camino, cuando sientes que estás atrapado, cuando sientes que no tienes agua para refrescarte, que no tienes comida espiritual, tú tienes que entregárselo a Dios. Esto es clave, esto hay que hacerlo. Todas las personas que por fe le han entregado las cosas a Dios, Dios los ha sacado adelante. Amén. Entonces, si nosotros le entregamos todo lo que no podemos y lo que nos hace falta, nuestras debilidades, debemos de entender que Dios nos usará y hará grandes cosas con nosotros. Amén. Entrégale tus impotencias, debilidades y fracasos a Jesús. Esto es clave de entender porque Dios siempre tiene de sobra lo que a ti te hace falta. Él es rico y debe entender que Él es rico. Diga, Dios tiene de sobra. Dios tiene de sobra lo que a mí me hace falta. Y está listo para suplirlo. En el cielo hay de todo lo que usted no tiene. En el cielo hay brazos nuevos, piernas nuevas, ojos nuevos, las cosas que le hacen falta, cualquiera que sea, Dios ya las tiene para usted. Solo debemos de creer. Yo creo esto con todo mi corazón. Entonces, ¿cómo comprobamos nosotros la emuná, la fe? En términos prácticos, hermanos, la persona que tenga fe cuando ya tiene la fe, ya no le interesa o ya no le importa razonar por sí misma, ¿verdad? Porque su fe no le pertenece. Simplemente esta persona está confiando en Dios. Pero digamos que hay una persona que dice, a mí me están diciendo esa situación, esas personas, ya no voy a confiar en lo que yo pienso, voy a confiar en lo que dicen los demás. ¿Ok? Ahí es un problema. Solo si confía en Dios, sí. Pero cuando tiene una fe profunda, es una verdad intrínseca. Y esta persona siente que esta verdad es parte integral de su propia esencia y de su propio ser. Ya no se dirige por lo que dicen los demás, sino por lo que dice solo Dios. Ese es lo correcto. Amén. Yo me acuerdo, y es bien difícil, cuando a mí me quisieron convencer que no fuera evangélico, que no fuera cristiano evangélico, y que me regresara donde yo estaba antes. Es imposible. No puede ser. Un montón de gente que me llegó a regañar a mí. Pero yo ya no era eso. Yo ya era un verdadero cristiano, ¿verdad? Y esa es una verdad, es una emuná y es una fidelidad hacia lo que soy, ¿verdad? Como les dije, es una
Es una parte integrante de mi, o todo esto ha sido una parte integrante de mi propia esencia y de mi propio ser. Y yo no me voy a negar a lo que yo no soy. Esto es lo que soy. No hay peor cosa que estar a la fuerza en un lugar donde uno no quiere estar. Entonces me pongo a pensar yo en Moisés. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento que él despreció todos los placeres. Fíjese, se dio cuenta de que los beneficios que ellos tenían eran a costa de tener a varios millones de personas esclavizados, trabajando como burros, sin sueldo, sin nada y con poca comida, siendo esclavizados, golpeados con el látigo todos los días. Y eso le pudo. Entonces, yo le digo una cosa, en mi caso, a mí me hartaron las mentiras. Por eso la palabra emuná es verdad, es su credo, es fe, pero también, por eso le dije que la raíz tiene varias connotaciones. La del obrero, el artesano, o sea, es de la misma raíz. El artesano está acostumbrado a hacer una vez la cosa, la otra vez la hace, que él ya está acostumbrado a que ya le salen las cosas. Esto es emuná, es una verdad de él y es un artesano. Cada vez que decimos amén, estamos diciendo emuná. Es la misma palabra, ¿verdad? Creo con todo mi corazón que Dios lo va a hacer, que así será. Cuando una persona, como le dije, la van a martirizar, yo vi a una persona que lo iban a matar los del Estado Islámico y le dijeron que renunciara al Corán y le dijo que no. Entonces lo iban a matar, sí, pero no. Y lo golpearon y no, y lo volvieron a golpear, no. Entonces lo pusieron como crucificado y le hicieron varias cosas y después le dispararon, pero la persona no pudo renunciar porque ya es cristiano de verdad. Amén. Entonces, pero imagínate que esta persona tiene una fe subrracional. Puede que decida dar su vida por fe, aunque pueda que no, ¿verdad? Pero la persona que de verdad tiene un emuná, como les digo, súper racional, no ve ninguna otra alternativa en no negar su fe. Porque el negar su emuná es negar la esencia la esencia misma de su existencia. Vi otro caso de otro joven que sí negó al Señor, juró sobre el Corán y luego le dijeron, bueno, para que no te nos vayas, siempre te vamos a matar. Le cortaron la cabeza ahí en 30 segundos o en 20. Y entonces el joven, ahí se ve en el video que puso la cara bien triste. Entonces, cuando la persona de verdad tiene una fe exponencial, sobrenatural, jamás la va a negar. Este joven no la tenía, por eso la pudo negar. Dice en Romanos 8:32, Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así también nos dará junto con Él todas las cosas. En la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, Dios mostró su favor hacia nosotros hasta el punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? Aquí te está dando una promesa a Dios. Voy a leerle en la otra Biblia, en la NTV. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Y qué es todo lo demás? Yo creo que todo lo demás es un cambio de tiempos, un cambio de circunstancias, de condiciones, de situaciones, que Él va a traer una cadena de eventos junto al tiempo para cambiarnos la vida, así como lo hizo con Israel, así como lo hizo con Sansón, así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Jesucristo. Debemos de estar esperando que Dios nos cambie los tiempos, que Dios nos traiga nuevas situaciones, nuevas condiciones. Amén. ¿Están aquí? Amén. Entonces, hermanos, lo que yo entiendo con este texto es que de hecho Dios está muy comprometido en cambiarnos la vida, en cambiarnos el entorno, la situación. Porque una cosa es ser esclavo y la otra cosa es ser libre. Si hay algo que nos esclaviza, Dios está comprometido, así como lo hizo con Israel, en sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Amén. Muchas personas dicen, pero mire, lo que pasa es que usted tiene que trabajar y métase a trabajar, primero a laborar y después con fe. Está bien,
¿Ok? Pero yo también sé que hay cosas que a Dios le toca hacer. Dios va a cambiar la situación. Lo creo con todo mi corazón. Dios va a cambiar la vida suya. Dios va a cambiar. Dios va a traer nuevos tiempos. Dios va a traer otras circunstancias. Dios va a traer otras condiciones. Usted va a estar en otra situación como la que está ahorita. Yo lo creo mucho para mi vida. Y creo que si ya me dio a su Hijo Jesús y si ya lo entregó por mí, entonces juntamente con Él me dará todas esas demás cosas, todo lo que Él tiene, todo lo demás que falta que me dé. Eso es un cambio de circunstancias, aunque sea que comience a hacerlo como lo hizo al principio interiormente. Dice mucha gente, Dios no te va a cambiar las circunstancias, Dios te va a cambiar internamente para que tú cambies las circunstancias. Yo creo las dos cosas. Dios me va a cambiar interiormente y me va a transformar las circunstancias a la vez. Las dos cosas las creo, ¿verdad? La emuná te dice que Dios está comprometido en sacarte adelante, ¿verdad? Debes entender que hay una convicción interna en la razón, en el corazón, y esta es la fe, que dice que Dios quiere y Dios va a hacerlo. Cuando una persona se siente muy atribulada y no haya que hacer, su corazón se lo dice. Dios va a hacer esto, Dios te va a sacar adelante. Espérate el tiempo, ya va a venir, Dios lo va a cambiar. Debes de creerlo con todo tu corazón que Dios te va a sacar adelante, que está comprometido en hacerlo, que Dios lo va a hacer. ¿Cómo obtenemos la emuná? En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Tal como dijimos, el emuná es algo innato, es decir, es un don de Dios, un regalo de su amor, pero puede fortalecerse a través del estudio de su palabra, de la experiencia y del razonamiento. Si esta fuente de nutrición, sin esta fuente de nutrición, puede ocurrir que la emuná de la persona quede divorciada de su actitud y de sus actos. Y ahí es donde se ve, ¿verdad? No, yo soy cristiano, pero a la hora niego a Cristo. A la hora no le cumplo a Dios. No hay emuná. Por eso el Señor le va a decir a aquellos de la izquierda, nunca os conocí. Nunca fueron emuná ustedes, nunca tuvieron verdad, porque ni siquiera le cumplieron a Dios, ni siquiera le cumplieron a su prójimo. ¿Ok? No, pero es que cuando te vimos, bueno, cada vez que vieron a un enfermo, que no visitaron a un preso, que no hicieron nada por mí, por uno de ellos, tampoco lo hicieron por mí. Lo que hacemos frente a los demás, lo hacemos frente a Dios. Ahora, la mayor o más grande vitamina que uno puede proveerle a la emuná es simplemente el ejercicio espiritual. De hecho, la palabra en hebreo artesano se dice humán, porque esta persona practicó su artesanía, como les dije una y otra vez, y es de la raíz emuná, ¿verdad? A esto yo le llamo ejercicios intelectuales de fe, porque estamos practicando la fe y al decir el credo, yo creo en esto, yo creo, yo digo, yo creo que es un ejercicio espiritual de fe, no de la razón. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando usted lo dice a viva voz, Dios va a actuar, Dios va a obrar, Dios no me va a dejar tirado, Dios no me va a dejar abandonado, Dios me va a sacar adelante. Cuando usted dice lo que creo, el emuná está creciendo, la fe se crece, se profundiza a medida que uno se va acostumbrando a ver los fenómenos, todos los fenómenos de la vida como manifestaciones de la presencia y de la gloria del Creador. Me fue mal, para que se vea la gloria de Dios. No me fue tan bien, le fue mal, no, Dios está haciendo algo. Entonces nunca hay un tope, siempre hay una salida. Por eso y gloria a Dios, porque cuando a mí por ejemplo me preguntan sobre cosas, yo ya sé la salida, porque estoy viendo que todos los fenómenos de la vida son estas manifestaciones de la presencia y gloriosa del Creador, ¿verdad? De la presencia gloriosa de Dios en la persona. Entonces yo digo, Dios le está poniendo un reto, Dios está haciendo esto, hay una injusticia, hay esto, porque no estoy viendo el problema. Yo estoy viendo al Dios de la bendición que me ha dado una fe y que me da una salida. Amén. Entonces, pero antes no, yo no tenía esa fe. Antes mi fe era corta, era débil, no era tan fuerte en ese sentido. Me quedaba corto con la fe, no hallaba ciertas explicaciones
Pero ahora me doy cuenta que toda la explicación está en Dios. Amén. Entonces, ahí está la emuná fortalecida. Para nuestra sorpresa, se fortalece mucho más la fe, la emuná, cuando es puesta a prueba. Si quiere tener más fe, tiene que ser puesta a prueba la fe, ¿verdad? Ahí se logra pasar las pruebas cuando usted tiene fe, y ahí se logra crecer mucho más. También cuando usted sacrifica cosas en la vida en aras de tu emuná para Cristo, de tu fe para Cristo. Por ejemplo, yo tengo un salario, por ejemplo, y yo voy a dar, digamos, el diezmo, pero ahora voy a sacrificar y voy a dar más. ¿Qué va a tener? Más fe. Yo voy a llegar más temprano a la iglesia para servirle a mi Señor. Va a tener más fe. Yo voy a hacer mi predicación con excelencia y me voy a meter a estudiar para hacerlo mejor para Dios. Ahí va a tener más fe. Yo voy a ir a servirle a mi prójimo con amor, ¿verdad? Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Y aquí él está hablando de que esta es la forma de tener más fe, es probar la fe. Dice así, está hablando de confiar en Dios. Versículo 6. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, diga, muchos problemas y dificultades. Muchos problemas y dificultades. Y voy a tener emuná. Fe. Alégrense, dice. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba en el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Mi confianza que yo tengo en Dios se pone a prueba con los problemas y así crece. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él. Esto es emuná. Y tienen una alegría tan grande y hermosa que no pueden describirse con palabras. No puede describirse con palabras. Hermano y hermana, ¿ahora entiendes por qué tienes problemas? ¿Por qué los tuyos tienen problemas? ¿Ahora entiendes por qué tienes problemas? Qué feo sería que todo esté bien, ¿verdad? Muchos de nosotros en la vida quisimos tener mucho dinero para no tener problemas. Pero Dios dice, no. Entonces no vas a tener fe. Yo quiero que tengas problemas. Yo quiero que tengas dificultades. Yo quiero que seas débil, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo quiero que en la escasez, en las carencias, yo quiero que aquellas dificultades, ahí yo quiero probarte la fe, para que tu fe sea más grande, que crezca. Quiero dar dos ejemplos de la palabra emuná en la Biblia. En Éxodo 17:12 estaba Moisés en una guerra con las manos levantadas, pero se cansaba y él ya no aguantaba estar de pie, entonces porque eran horas. Entonces aquí viene la palabra emuná. Dice, sin embargo, las manos de Moisés se pusieron pesadas, así que ellos escogieron una piedra y la pusieron debajo de él y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno por un lado y el otro por el otro. Así sus manos quedaron firmes en emuná hasta que se puso el sol. ¿Vio cómo tradujeron la palabra emuná? Firmes. ¿Se da cuenta? Y hay un montón de versículos que hablan de la palabra, ahí está en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando tú estás firme en la fe, cuando estás con tu credo, con tu amor hacia la palabra, con la fe, ahí estás intrínsecamente puesto con emuná, con fe sobrenatural, fe exponencial y fe suprarracional digo. En Jeremías 9:3 dice, tensan su lengua como un arco, en el país prevalece la mentira, no la verdad, emuná. Ahí la palabra verdad, emuná, porque van de mal en peor y a mí no me conocen, dice Jehová.
Entonces la palabra aquí emuná ha sido traducida como verdad. ¿Ok? Por eso Pablo felicita a Timoteo. Hijo, me alegra mucho que andes en la verdad. Otros apóstoles, por San Juan, me alegra que ustedes anden en la verdad, hijitos míos. ¿Ok? Y así como prospera su alma, así quiero que prosperen en todas las cosas. En Génesis vamos a ver otra palabra que es raíz de la palabra emuná, que es amán. En la mayoría de los pasajes de la Biblia, la palabra emuná ha sido traducida como verdad y como fidelidad. Esta raíz de la palabra emuná es común en la palabra amán. Vamos a ver cómo la palabra amán es traducida en algunos pasajes, unos cuantos. Génesis 15:6 dice: Abraham creyó Amán en la palabra de Jehová y él se lo acreditó como justificación. Entonces, Abraham creyó es la palabra Amán, que es de la raíz emuná. Amén. El espíritu de fe se basa en la palabra de Dios y habla conforme a lo que la palabra de Dios dice. Dice Pablo en 2 de Corintios 4:13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Entonces, cuando uno cree, no, yo soy cristiano, yo he recibido a Cristo, yo estoy siguiendo el evangelio, yo estoy en la verdad, y todo lo que usted confiesa, todo lo que dice, todo lo que cree, Dios lo está oyendo, y esto es emuná. Y Dios le está escribiendo las palabras ahí en el cielo, diciendo: mi hijo está bien en la fe, mi hijo acaba de decir verdad, y yo soy verdad, él también en verdad. Así como yo anduve en la tierra, así él anda ahorita en la tierra, declarando verdad. No es mentiroso. Por eso aquellas personas, a los de la izquierda les va a decir: nunca os conocí. Ustedes no anduvieron en la verdad. Pero una persona que tiene muchas debilidades y está en el evangelio, está creyendo en el Señor, está andando con Cristo, este no es el caso para esta persona, sino que lo que está pasando es pruebas y le están fortaleciendo la fe. Pero a pesar de las circunstancias, de los problemas, de los escasos recursos, el espíritu de fe proclama la palabra y no se mueve. Usted se queda firme. Es la certeza y la convicción de las cosas que no se ven. Esto es fe. Y sin esta convicción y certeza en Dios y en su palabra es imposible agradarle, dice Hebreos 11:6. Usted no le puede agradar a Dios si no es por fe. Debe de entender en qué parte del camino va. Debe entender si está siendo probado, si lo que le están haciendo es una gran prueba de fe para incrementarle la fe, y después lo van a sacar de ahí. Y solo tiene que tener paciencia, ¿verdad? La fe brota de una sola fuente. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 17, ya lo habíamos leído. La fe solamente viene y se desarrolla al oír por la palabra de Dios. También, ¿verdad? A la medida que uno escucha con su corazón la palabra de Dios, tendrá la capacidad para tener fe, y el Espíritu nos guiará a toda verdad. Su palabra es verdad. Escuche palabra de Dios y va a venir fe a su vida. No escuche palabra de Dios y no va a tener fe en su vida, o va a tener muy poca fe. Entonces, hermanos, hay personas que se sienten tristes, añorando el pasado, o tienen ansiedad y no ven para adelante, y si ven para adelante lo ven demasiado hacia el futuro, como un futuro incierto, con circunstancias adversas. ¿Cómo será mi futuro? ¿Cómo será? ¿Verdad? Pero cuando la vida supera todas estas expectativas con la fe, entonces usted se entusiasma, se alegra, porque usted dice: voy a estar bien, voy a tener el privilegio de vivir bien con el Señor, estoy depositando mi confianza y que todo saldrá bien porque tengo la fe, estoy creyendo y estoy trabajando para superar los obstáculos. Amén. Así estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Salir adelante, hermanos, podría causar incertidumbre, ¿verdad? ¿O no? Amén. Salir adelante ante la incertidumbre que usted tiene, ante los vientos en contra, cuando le afecta la tristeza, queriendo estar junto a los suyos y bajo un techo que usted ha construido, entonces debemos recorrer caminos complejos, ¿sí o no?
Hay cosas que usted ha pasado que antes no. Esto va a necesitar la fe. Vamos a tener que afrontar los cambios y buscar la felicidad más allá de las circunstancias. Apartate, por favor. Apartate. Para salir adelante, hermanos, hay que insistir, hay que esforzarse sin perder la esperanza, con fe, con entusiasmo, con pasión por la vida, porque tenemos la certeza que vamos a alcanzar nuestras metas. Esto es emuná. Cuando usted dice, lo voy a lograr, yo sé que lo voy a hacer. ¿Ok? El amor lo supera todo, hermano. El amor permite que nos apoyemos unos a otros para darnos la mano y salir en todo momento adelante. Hay que tener las pilas puestas. Amén. Hay que tener energías. Hay que seguir teniendo ganas de comerse al mundo. Amén. Más allá de las circunstancias, usted tiene que comerse al mundo. Una de las cosas que me impresionó cuando vi la vida de Elvis Presley, que aunque estaba muy gordo y aunque estaba como estaba, él nunca perdió la pasión por la vida, ¿verdad? Él siempre tenía esa pasión por la vida. Es importante. Esto es importante porque cuando la gente ya la pierde, hasta ahí llega. Lástima que su final, ¿verdad? Pero hay las buenas cosas hay que sacarlas, y hay que seguir lo bueno y hay que desechar lo malo. Entonces, hermanos, no importa si la edad que uno tenga, no importa, siempre hay que amar a Dios, hay que amar la vida. Pero todo con el fundamento de la espiritualidad, del ejercicio de la fe o de la emuná, llenando nuestro corazón con alegría y con la felicidad de tener esa certeza de que todo será mejor y será mejor. No sé si vives así, pero después digamos, usted tiene un drama, tiene una prueba, tiene un sufrimiento, tiene una tristeza, pero allí a la fe, en la emuná le está diciendo todo será mejor, todo va a salir adelante, vas a salir adelante, todo va a estar bien, las cosas se van a arreglar, esto es lo importante. Amén. ¿Estamos claros? Por eso puse el versículo del principio, que no te enfoques en el pasado. Y quiero leerlo de nuevo, Isaías 43, 18. Y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. ¿Puedes creer esta palabra? Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Estoy cambiando las circunstancias. Estoy cambiando las condiciones que te están oprimiendo. Yo te voy a cambiar la situación. Yo te voy a llevar a otra tierra mejor. ¿Puedes creer esta palabra? ¿Puedes creer que te está diciendo Dios ahorita emuná? O sea, emuná quiere decir cree, confía, tranquilo, confianza. Dios te va a liberar de todas tus opresiones. Cuando hay una aflicción, emuná, le decían la mamá o el papá, emuná. Necesitas esa fe sobrenatural, ¿verdad? Esa fe suprarracional va más allá de la razón. Tranquilo. No, pero es que mira, estamos viendo a sus enemigos, vienen. No, tranquilo, entonces ya todos se calmaban. Sí, es que esto es por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a estar bien. Por fe, José, el soñador de sueños, dijo que sacaran sus huesos de Egipto, porque él sabía que se iban a ir. Miren, cuando ya Dios nos libere, se llevan mis huesos de aquí, me van a enterrar a la tierra prometida. Yo no quiero tener los huesos míos aquí. O sea, ¿qué está diciendo esto? No, yo me voy a ir, aunque sea en huesos, pero yo aquí no me quedo. Y sé que me voy a ir, entonces doy órdenes ya de lo que va a pasar, que me saquen los huesos de Egipto y que me lleven a la tierra prometida. ¿Se da cuenta? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar plenamente convencido de recibir las cosas que no podemos ver. Por eso leímos el texto que ustedes no han visto a Jesucristo, pero han creído en Él. ¿Se dan cuenta? Esto es importante. Eso es muy importante. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues yo he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino que quien Dios obraba a través de mí por su gracia. Esta emuná es Dios
a través de mí por su gracia. Cuando estamos en el camino, cuando Dios ha abierto nuestro corazón, cuando le hemos abierto el corazón, ¿verdad? Entonces Dios está obrando a través de mí. Ya soy yo el brazo de amor, de misericordia de Dios. Entonces, emuná, para tus problemas, para tus debilidades, te digo, emuná, cree, confía que Dios te liberará de todas tus opresiones, de todas tus carencias, de todas tus debilidades. Dios está comprometido en no dejarte como estás. Si Dios no estuviera comprometido, no hubiera dejado a Israel, no lo hubiera sacado de Egipto, lo hubiera dejado ahí. No hubiera llevado a Moisés al palacio, no lo hubiera educado para después sacarlos de ahí. ¿Puedes creer? Piensa ahorita, para terminar, piensa en las carencias que tienes. Piensa en los obstáculos que tienes que superar. Piensa en las debilidades que tienes. Piensa en toda la impotencia que tienes. ¿Ok? Piensa y empieza a tener emuná, a creerle a Dios que Dios te va a sacar. Piensa en tus fracasos. Eso no es ningún problema para Dios. No, el fracaso no es problema para Dios. Piensa en lo que te hace falta. Y Dios está listo para suplirlo, porque Él es todopoderoso. No hay nada que le sea imposible. Debemos de luchar con la fe puesta en el Señor. Así que frente a lo que estás viviendo, te digo, ten fe, emuná, cree, confía. Amén. Y cada vez que dices amén, estás diciendo, yo creo, yo confío, así será. Es una declaración de firmeza. Cuando también vea usted que tenga que cambiar a alguien, que calmar a alguien, y está afligido, tiene que recordarle esta palabra, tiene que decirle, emuná, ten fe. Tranquilo, tranquila, todo va a salir bien. Cree en el Señor. No, ¿cómo voy a hacer? Una vez llegó una persona llorando diciendo, tengo tantos hijos, mi marido se murió, y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le doy de comer? Y está afligida. Entonces nosotros le dimos esta palabra: tenga fe, confíe, crea. Cuando yo estoy tratando un problema y le doy la gloria a Dios, cuando veo que alguien no cree del todo, cuando yo veo que Dios le está desarrollando su fe con los problemas que está pasando, yo le digo, crea, pero por favor crea, confíe, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Entonces yo le aplico la fe a lo que Dios va a hacer. Yo le digo, Dios va a arreglar esto, Dios ya está listo, ya está arreglado, porque yo estoy creyendo con todo mi corazón. Yo estoy creyendo. ¿Usted cree que yo no estoy creyendo? Yo estoy creyendo de verdad, porque lo estoy viendo, ya me adelanté. La fe es la certeza de lo que se espera. Ya me adelanté, ya tengo la certeza que ya vi que Dios lo arregló. Estoy convencido que Dios ya lo trajo, que ya lo hizo. Amén. Cuando yo le pedí mi primer carro al Señor, no me lo daba, y yo pues no tenía un centavo, pero yo sabía que lo iba a tener. Y necesitaba varios miles de dólares, entonces lo busqué y lo busqué mal, hasta que un día le pregunté cómo es el carro, y cuando vi que era un carro grande para andar jalando hermanos, para andar transportando hermanos, y lo vi, ok, todos los demás carros digamos que me lo habían dado, yo lo iba a comprar, ¿verdad? Entonces ahí solo lo vi y dije, ok, este es. Bueno, llamé a la persona y todavía vi el color del carro, y era un jueves, me lo enseñó. Yo supe que ese era mi carro. Y le dije, el otro jueves yo le pago todo el dinero. Lo negocié. La persona me dijo, le voy a bajar mucho porque este es para un ministerio. Y había hecho un pacto con Dios que si me venía un pastor y me decía, es para una iglesia y su familia, yo se lo tenía que dejar en tanto. Ahora ni modo, me dijo. Y ahí solo ahí me descontó un montón de dinero, ¿verdad? Y entonces de la nada, Dios me dio todo el dinero y más. Todavía me sobraron más de $1,000. Y el otro jueves yo le estaba pagando el dinero a la persona, porque vi que era lo que debía ser. Mientras yo andaba buscando un carro de otro tipo, no me lo daba. Entonces usted tiene que ver, adelantarse, qué es lo que Dios quiere para usted y preguntarle, y eso es lo que vendrá.
Espero que Dios le bendiga y que Dios le dé fe con esta prédica, que Dios le ayude, que Dios le saque adelante para que ya no estemos en la misma situación dando vueltas en el desierto como Israel por 40 años, para que tuvieran fe o para deshacerse de los que no creían. ¿Verdad? Al final de cuentas solo 2 creyeron. Moisés había tenido una gran fe, pero ahí ya no le alcanzó, hermano, porque también Dios ya lo iba a retirar para poner a otro hombre joven, que era Josué, ¿verdad? Josué, hijo de Nun. Entonces, hermanos, por favor, todos los días haga sus ejercicios espirituales y crea, escríbelo, declárelo, póngalo, escriba en un lugar lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le dijo en lo profundo, la convicción en su corazón, en su ser interior. Allí es esa verdad, esa fidelidad.